El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus propiedades para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné aquella deuda, toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La homilía. Gracias. Jesús hoy nos pide perdonar hasta 70 veces 7. Y como el número 7 en las Sagradas Escrituras denomina plenitud, nos está pidiendo perdonar siempre y perdonar todo. Esto no quiere decir que no vamos a sentir. Es muy probable que lleguemos a sentir de lo que nos hagan, de lo que nos digan, lo que nos dan o lo que no nos dan. Va a llegar a generar un sentimiento en nuestro corazón. No se refiere ahorita a los sentimientos. El sentimiento, eso que se genera, nosotros lo podemos controlar a través de una decisión. Podemos decidir odiar y podemos decidir amar, podemos decidir perdonar. Entonces no se trata de no sentir. Si nos dejamos llevar por lo que sentimos, podríamos cometer errores que tendríamos que pagar nosotros delante de Dios. Entonces el Señor por eso nos invita a perdonar siempre, perdonarlo todo. Alguien pensará: pero si perdono se van a aprovechar de mí. En lugar de agradecerme el perdón, se van a aprovechar de mí. O tal vez a alguien le parezca injusto tener que perdonar todo lo que se le hizo, todo el mal que se le ha dado o lo bueno que no se le dio. Es probable todo eso, pero Jesús nos enseña, porque alguien podría también decirnos: sintiéndome tan dolido como me siento, ¿estoy obligado también yo a ofrecer ese perdón? Es que Jesús nos enseñó en la cruz a perdonar antes de que se pase el dolor. Fíjense, antes de que se pase el dolor, perdonar antes de que se nos quite el dolor, antes de que pase el golpe de la ofensa que nosotros hemos sentido. Jesús así lo hizo en la cruz. Su dolor en la cruz, en su corazón, era más grande que el que nosotros podemos sentir. ¿Por qué? Porque aquellos que lo crucificaron son los que Él amaba y vino a redimir. ¿Y cómo correspondieron estos al amor de Jesús? Crucificándolo. Entonces, esto es
esto es muy grave, porque ni siquiera se puede parecer al dolor que ocasiona un hijo cuando ofende, cuando humilla a su mamá, porque la mamá no puede amarlo tanto como lo ama Dios. Sufre más el que ama más. Va a sufrir más las ofensas el que ama más. Por eso el Señor es el que más sufrió, es el que vino, ¿no? Él vino, dejó el cielo para venir a redimirnos, nos mostró su amor ahí muriendo por nosotros en la cruz, pero nosotros lo hemos preferido lejos de nuestra vida. Por eso podemos decir muy bien, el perdón, ¿qué es? El perdón es una virtud. El perdón es una virtud. El perdón nace del amor. ¿Por qué las mamás pueden perdonar tan fácil a sus hijos? Porque los aman. ¿Por qué a nosotros nos cuesta trabajo perdonar a ciertas personas? Porque no les podemos amar, porque no les hemos amado. El perdón es una virtud que nace del amor y solo quien ama puede perdonar. Y no solo perdona, justifica. Vemos a Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no se dan cuenta de lo que hacen. Entonces existe el perdón, pero hay un perdón más perfecto que se le llama el perdón espiritual perfecto, así se le llama, perdón espiritual perfecto. Este perdón espiritual perfecto es cuando la persona no toma la ofensa recibida como algo deseado. ¿Sí? Es decir, a mí esta persona me ofendió, sí, pero yo creo que no lo hizo conscientemente, no creo que haya tenido una intención de hacerme daño, simplemente perdió el control y sin pensar hizo o algo, ¿sí? No permite que en su corazón y en su mente entre que esa ofensa fue pensada, premeditada, fue vista y con intención de hacer daño. Para que sea un perdón espiritual perfecto, la persona olvida la falta. Como las mamás no llevan cuentas de cuántas veces han perdonado a sus hijos. Si les preguntamos a las mamás cuántas veces han perdonado a sus hijos, no saben, ni les importa cuántas veces. Si les preguntamos cuántas veces han perdonado a su esposo, eso sí saben. Eso sí saben, ya lleva 10, pero si se las estoy contando, si ya va, si ya sé que ahí falta el amor como el amor que se le tiene a los hijos. No hay un perdón perfecto, no hay un perdón espiritual perfecto. El perdón espiritual perfecto olvida la falta, calla la falta de lo que se le ha hecho. No se muestra la persona ofendida por lo que le dijeron, no se muestra ofendida por lo que le hicieron. Cuando nosotros mostramos dureza, cuando apretamos las mandíbulas por lo que la otra persona nos hizo para tratar de soportar a aquella persona, es porque no le hemos perdonado ni le estamos amando. Nos estamos negando al amor. Esas personas no pueden comulgar. No, cuando hay un perdón espiritual perfecto, la persona ni siquiera se muestra ofendida. Pero fíjense, perdón espiritual perfecto, existe un perdón. Hay muchas veces que nosotros podemos perdonar y quedamos un poco lastimados, quedamos un poco dolidos, pero tratamos de sobreponernos en el amor. En cambio, en el perdón espiritual perfecto no queda nada en el corazón. No queda nada. La persona no se muestra ofendida, minimiza la falta. Eso que lo que hizo, lo que dijo. A veces la gente le dice a la mamá, ¿cómo permites que te diga eso? Son cosas de nada. No te fijes, hombre. No tiene caso eso. El perdón minimiza. No se trata de no ver con claridad el grado de falta que hay. No se trata de hacerse uno tonto con la falta, no. Pero el grado es no poner en el corazón de aquella persona el deseo pensado de hacernos el daño que nos hicieron. Todos hacemos el mal porque somos débiles, porque somos manejados por la miseria, porque tenemos heridas, porque tenemos vacíos de amor, porque queremos y esperamos otras cosas de las personas y no las hemos recibido. Y el perdón espiritual perfecto
hace el bien que necesita la persona que le ofendió. Allí es donde se refleja con mayor claridad. No se ve, no se nota. Esto no es cosa del otro mundo. Si pensamos esto, y les digo, esto aplíquenselo a las suegras, a la nuera, al yerno, sí va a verse como algo difícil de aplicar. Pero esto lo hacen las mamás todos los días con sus hijos. Todos los días con sus hijos. Cuando el hijo la ofende y hasta llega a retarla o desprecia, y de repente el papá se da cuenta de que el hijo se le está pasando la mano y levanta la voz y pregunta, ¿qué pasa? La mamá disimula las cosas. La mamá disimula las cosas, quiere evitarle al hijo un mal momento, quiere evitar un enfrentamiento entre padres e hijos, entre el papá y el hijo. Entonces también nosotros, y también lo hace Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Fíjense lo importante que es el perdón, tanto que es lo primero que Jesús hace en la cruz. Es la primera de las 7 palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué importante es el perdón, el justificar delante de Dios a aquella persona, porque si la justificamos a aquella persona delante de Dios, no podemos odiar lo que hemos justificado. Cuando no queremos justificar a la persona, entonces sí pueden ir quedando en nosotros los resentimientos. Es conveniente decirlo de manera verbal, no solamente pensarlo. Necesitamos decirlo verbalmente, ese te perdono. Tal vez la persona a la que queremos perdonar no nos quiere escuchar. No importa, nosotros tenemos que decirlo en voz más o menos alta, no hay necesidad de gritarlo, pero sí es conveniente decirlo verbalmente, te perdono. ¿Por qué? Porque la voz de nosotros va a entrar por nuestros oídos. Lo que entra por nuestros oídos va directo al cerebro y es capaz de modificar en el cerebro muchas cosas. Por eso es importante que nuestro cerebro escuche que nosotros estamos diciendo que es nuestra voz y que estamos diciendo yo te perdono, yo le perdono. Decírselo, aunque esté presente la persona o no esté presente la persona. Porque cuando el cerebro capta lo que nosotros decimos con nuestra voz, empieza a trabajar según la capacidad que tiene para que nuestra voluntad se cumpla. Y si lo que nosotros queremos es hacer daño, te va a dar ideas para que puedas dañar. Y si lo que tú quieres es amar, te va a dar ideas con que demostrar el amor. Por eso es importante que nosotros le demos al cerebro el camino a seguir. Yo le perdono. Es una decisión que no depende de la otra persona, porque podemos ponerla las consecuencias en la otra persona. Sí te perdono, pero tienes que cambiar. Eso no es un verdadero perdón. Eso no es un verdadero perdón. El verdadero perdón no depende de la otra persona. Claro que tienen que cambiar para que se pueda llevar una vida con mayor justicia. Y si la persona se le pasa la mano y comete injusticias, va a tener que pagar esas injusticias. Esa persona va a pagar el error que cometió conmigo. Yo, la forma como haya reaccionado delante de esa persona. Y si esa persona se le pasa la mano y comete una injusticia, pero yo no respondo con injusticia, esa persona paga, yo no. Yo no tendría que pagar lo que yo no hice. Esa persona tendrá que pagar lo que esa persona hizo. Por eso es tan importante mentalizarnos y decirlo verbalmente, que entre por nuestros oídos y empiece a trabajarse en nuestra voluntad. Empiece a trabajarse, dar la opción a nuestra voluntad, a nuestra mente, qué es lo que nosotros queremos. Hay veces que nosotros decimos, yo le perdono, pero nos quedamos con resentimientos, nos quedamos con dureza en el corazón. Decir te perdono de los dientes para afuera no sirve de nada. Te vas a envenenar. No decirte perdono significa aceptar ese espíritu de discordia, de coraje, de resentimiento, de odio. Ellos tienen derecho a permanecer. ¿Por qué? Porque tú les has abierto la puerta, porque tú no has querido perdonar y entran y van a empezar a modificar tu vida y van a empezar a trabajar para hacerte la vida imposible. Por eso no podemos decir simplemente yo lo perdono, pero que no se acerque a mí, yo le perdono, pero que quede lejos de mi vida, yo le perdono. No, ¿por qué? Va a pagar lo que hizo.
¿Por qué lo tenemos que sacar de nuestra vida? Va a pagar. Pero si nos acercamos, salen chispas y va a haber mayor problema. Entonces está justificado que guardes distancia, pero no que dejes de amarle. Si dejas de amarle, dejas de ganar y te empiezas a endeudar con Dios. Por eso se trata de tomar una decisión. Parece que es contra nosotros, pero en realidad esa decisión de perdonar va a ser un descanso el día de nuestra muerte. Porque si no, el día que estés muriendo, todo esto te lo va a echar en cara el enemigo para llevarte a la desesperación, a mucha desesperación. Entonces hay que perdonar. Si nosotros decimos que perdonamos, pero mostramos dureza de corazón, si nosotros decimos que perdonamos, pero tratamos mal a la persona, o somos duros, o somos indiferentes, eso pues no sería un verdadero perdón. Si Jesús nos hiciera eso el día del juicio, estábamos perdidos. Si Jesús nos tratara con esa dureza, estaríamos perdidos. Muchos se preguntan, ¿cómo saber si ya he perdonado verdaderamente? Es fácil. ¿Puedes hacerle el bien a esa persona? Si ya puedes hacerle el bien a esa persona, si ya puedes pedir para esa persona bendiciones, ya perdonaste. Y si te cuesta trabajo pedirle a Dios que le bendiga, que le haga prosperar en sus cosas que tiene, en sus planes, si te duele, si no puedes hacer esto, significa que no ha habido un perdón verdadero. No has podido llegar a lo que se llama el perdón espiritual perfecto. Simplemente preguntándonos si nosotros podemos hacerle el bien a esa persona, si nosotros podemos orar sin dificultades por esa persona. Porque cuando traemos resentimientos nos cuesta trabajo expresar el amor y más pedirle a Dios. Lo que quisiéramos pedirle a Dios es que castigue a esa persona. Pero si podemos pedir el bien a por esa persona, hemos perdonado. En nuestro corazón no logró asentarse el odio, ni el resentimiento, ni el coraje. Si te duele, aparte de esto, si te duele que esa persona tenga que sufrir por lo que te hizo, el amor en ti ha crecido. El amor en ti ha crecido. No es que nos quedemos ciegos y digamos, no pasó nada, no pasó nada. Sí pasó algo. Y la persona lo va a pagar. Sí pasó algo. Y si nos duele lo que la persona esa va a tener que pagar cuando llegue el momento del juicio, hemos crecido en el perdón y en el amor. Hemos madurado en el amor perfecto. Hemos ido madurando en el amor perfecto. Por eso tenemos que preguntarnos si nosotros podemos pedir para aquellos que nos han hecho daño, pedirle a Dios que le llene de gracias y de bendiciones. No hacer lo contrario como algunas mujeres cuando están casadas y se enojan con su viejo porque ya llega tomado, porque hizo esto, porque hizo lo otro y empiezan a maldecirlo, maldito viejo, lo hacen peor, están cediendo derechos al enemigo y el enemigo lo va a hacer que se hunda más profundamente en lo que está haciendo. Al contrario, son momentos de bendecir que no dan ganas de bendecir, no. Es que somos humanos, claro que no nos van a dar ganas, pero vamos a hacer el esfuerzo para no quedarnos en el odio, en el rencor, que nos va a amargar, que nos va a separar de Dios y nos va a hacer que tengamos que pagar lo que hicimos. No vamos a pagar el mal que nos hicieron, solo la forma como reaccionamos al mal que nos hicieron. Por eso hay que pedir bendiciones. Hay que pedir bendiciones para las personas que nos hacen daño a fin de no permitir que el odio y el resentimiento vaya creciendo en nuestro corazón. Hay que pedir lo que aquella persona necesita. No es dale, Señor, un carro, dale otra casa. No de bienes materiales que se van a quedar en este mundo. Hay que pedir lo más grande, los bienes espirituales. Dale, Señor, conciencia de pecado. Esta persona no se da cuenta del daño que me está haciendo. Es más, piensa que está bien. Piensa, si le preguntan si hizo algún mal, puede contestar que no. Por eso hay personas que dañan a otros y van y comulgan. Porque no sienten en su corazón haberle hecho un daño a aquella otra persona. No son conscientes. Por eso si queremos ayudar a aquellos que nos han hecho mal, hay que pedirle al Señor que les regale conciencia de pecado. Que les regale eso en sus corazones, conciencia de pecado, que les regale el arrepentimiento, la conversión y la salvación.
¿sí? Que les regale, sin dar rienda suelta a la violencia, al dolor que podemos llegar a sentir, que nos duele, que lo que nos hicieron, claro que nos duele, somos seres humanos. Dios no pide que no te duela. Dios lo que pide es que no regreses mal por mal, que no te endeudes junto con tu enemigo. No te endeudes junto con ellos. El Señor va a ir bendiciendo tu camino. El Señor va a ir bendiciendo, aunque no se note, menos cuando estamos metidos en el rencor, porque estamos viendo en el rencor, solo estamos viendo el mal que nos hicieron. No podemos ver las bendiciones que nos estamos perdiendo. Por eso hay que soltar eso. ¿Que nos van a dañar? Claro. Si los hijos dañan a sus padres, los padres dañan a los hijos, el esposo daña a la esposa daña al esposo, que no nos dañen los que no son familia nuestra en cuanto a la sangre. Es más fácil que nos dañen, pero no por eso vamos a desearles un mal como el que nos hicieron. No por eso, no hay que permitir en el corazón eso, no hay que permitirlo. Estaba viendo yo un reportaje donde pues era un brujillo, pues de esos aprendices amateur de brujo que se sentía muy grande, que se sentía muy fuerte, y va una señora toda llena de dolor, llore y llore para decirle porque su viejo la dejó, la humilló y quién sabe cuántas cosas hizo, y entonces le dijo el brujo, ¿qué quieres para él? Que sufra más de lo que me hizo sufrir a mí. Eso es lo que puede mandar a esta persona al infierno. Se acaba de exponer al infierno. Si muere de un paro cardíaco, de un derrame cerebral, no va a tener tiempo de arrepentirse. Es sumamente peligroso que nosotros nos quedemos con un resentimiento en el corazón. Te mueres de esa manera y ¿cómo vas a llegar al cielo? ¿Cómo vas a llegar al juicio? No podemos darle nosotros cabida a eso. Hay que inmediatamente buscar caminos y soluciones. ¿Y cómo es? Bendice a la persona. Pídele a Dios lo que más necesita. Conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Que pida perdón, no por mí, sino para que no se condene, para que se salve. Pero si nosotros llevamos la cuenta de los males que nos van haciendo, vamos a ir estresándonos, vamos a ir llenándonos de dolor, vamos a ir llenándonos de amargura y eso va a tronar. Es como una olla que una mujer agarra, pone frijoles, le pone agua, la pone en la lumbre y la cierra y le sella. ¿Va a explotar eso? Eso va a explotar tarde o temprano. Nosotros no somos de fierro, explotamos más fácil. Por eso no tenemos que esperarnos hasta llegar a los momentos límites de nosotros. Hay que saber tomar las decisiones a tiempo, saber cuando tenemos que marcar una distancia, cuando ya nos estamos dañando, antes de que esto crezca en nuestro corazón, sin llevar. Por eso lo primero es no llevar las cuentas, la cuenta de los males que nos están haciendo. Si nosotros llevamos la cuenta de los errores que cometen los que nos rodean, solo vamos a lograr amargarnos, solo vamos a lograr que sea más difícil perdonar. Si buscamos el perdón perfecto y minimizamos, bueno, sí dijo esto, sí es malo, pero yo pienso que no lo hizo con esa intención. Como las mamás, son tan tiernas las mamás cuando llegan y dicen, pues mi hijo es un drogadicto, es ratero, pero es buena persona. Nomás ella ve una buena persona y todos los demás se esconden, se cuidan cada vez que lo ven. Y la mamá, sí, roba, sí, se droga, pero es buena persona, sí es buena persona el niño. Hay que ver eso, hay que tratar de ver eso en las demás personas, lo bueno, incluso lo poquito bueno que tenga. Hablan de una señora que nunca habló mal de una sola persona, nunca. Siempre cuando moría una persona iba al velorio y hablaba de puras cosas buenas que la persona había hecho. Y se muere el peor del pueblo, alcohólico, contra la fe, contra todo mundo había arrasado. Y todo el mundo dijo, ahora sí, no va a encontrar nada bueno que decir de ese hombre. Y llega la viejita ahí al velorio y le piden que hable. Y se para al frente y dice, tenía una sonrisa muy bonita. Era el único que le había visto bueno, pero se quedó con lo bueno. Los demás se quedaron con lo malo. Para ella iba a ser más fácil amarlo, pedir por él, rezar, lo que fuera.
Para los demás iba a ser más difícil. Se quedó con lo malo, aceptó quedarse con lo malo, se sintieron ofendidos y optaron por quedarse con la ofensa. No, Jesús nos enseña en la cruz a abrir los brazos y decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Hay que justificar a aquellos, hay que justificarlos. Cuando perdonas así, ¿qué sucede? Que te pareces a Jesús en la cruz. Cuando perdonas así, te pareces a Jesús en la cruz. ¿Y por qué te pareces a Jesús en la cruz? Porque Él está en ti. Por eso te puedes parecer a Él. Porque tu corazón está lleno de Él, de su doctrina, de su amor, de su presencia. Emanas la presencia de Él. Cuando el Padre Pío le empezaban a salir sangre de las llagas que tenía, la gente lo que percibía era un aroma de cielo. La gente sanaba solo de olerlo a Él. Cuando nos huelen a nosotros, hay que correr, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de oler a cielo. Pero no podemos oler a cielo mientras estamos buscando nuestros derechos, mientras estamos exigiendo para nosotros. ¿Tenemos derechos? Sí tenemos derechos, sí. Entonces Dios quiere que aguantemos todo. No te están pidiendo eso, te están pidiendo que no odies, que no rechaces, que no te falte el perdón. Si por esto hay necesidad de poner distancia, hay que poner la distancia prudente antes de que lleguemos a perder el control, antes de que lleguemos a perder la salud en nosotros. Antes, por eso, esto se tiene que hacer sin violencia, se tiene que hacer antes de que nos llenemos de dolor, empezar a trabajar el perdón espiritual perfecto en nosotros, empezar a trabajar el perdón perfecto en nosotros. Sería muy asombroso y muy agradable para la mamá si la mamá llega, se da cuenta que el hermano mayor le rompió los juguetes al hermano menor y le dio 2 patadas. A la mamá a lo mejor se llena de indignación. Eres más grande. Tú tenías que haberte esperado. Lo que tu hermano te hizo no equivale a lo que tú le hiciste. Se llena la mamá de indignación. Y entonces le dice la mamá: ya te había advertido, y agarra la chancla. Y su hermano, el niño chiquito al que le pegó su hermano, se pone en medio y le dice: mamá, no le pegues, ni me dolió lo que me hizo. Ahí anda cojeando el pobre chamaco, la patada que le dieron. Ni me dolió, mira, estoy bien. No le hagas nada. Ay, ni fue nada, nomás porque se le pasó ahí, ni siquiera quería, tiró una patada y pues Dios pasaba por ahí y me dio. ¿Se imaginan el corazón de la mamá? Además, mamá, yo sé que cuando tú le pegas, luego te metes al baño y lloras de dolor. No quiero que llores de dolor. ¿Se imaginan? Decirle a Dios: Señor, no te sientas obligado de hacer justicia contra esta persona. Mira, yo estoy bien. Mira, sí me hizo daño, sí me dolió, pero yo estoy bien. No te sientas obligado a hacer justicia. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Y cuando una persona se llena de Jesús y puede decir estas palabras, el Padre Celestial se siente irresistiblemente atraído hacia esa persona por su Hijo en nosotros, no por nosotros, sino por la presencia de su Hijo. Olemos a su Hijo, nos parecemos a su Hijo, estamos llenos de su Hijo, y Dios Padre, cuando encuentra a su Hijo en nosotros, derrama todo su amor y nos abraza, nos da un abrazo y nos da un beso. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por quedarnos con los errores que cometen aquellos que nos rodean? Que tenemos la razón, es posible que tengamos la razón, es muy posible que tengamos la razón. Lo que nos hicieron es malo, es doloroso, y cualquiera hubiera quedado resentido, pero nosotros queremos ir al cielo. Nosotros no somos todos, nosotros pertenecemos al grupo de los que están con Jesús, y Jesús tiene que voltear a ver y ver que su doctrina es vida de nosotros. Y entonces está seguro que Él vive en nosotros, porque su doctrina se hace vida en nosotros. Entonces, ¿cuántas veces nos habremos nosotros privado de un abrazo y de un beso de Dios Padre? Todo porque nos quedamos resentidos, porque empezamos a almacenar lo malo, amargarnos, y luego hablaríamos con amargura. Ese es el problema, que hablaríamos nosotros con amargura, y eso no lo puede abrazar y dar un beso Dios Padre. Nos estaríamos privando del amor de Dios.
Nos estaríamos privando de ese amor celestial. ¿Que nos cuesta trabajo perdonar? Claro que sí nos va a costar trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Porque se nos olvida algo que dijo Jesús: con la vara que midas serás medido. Por eso nos cuesta trabajo perdonar. Que si no se nos olvidara que con la vara que midamos vamos a ser medidos, entonces trabajaríamos más el perdón. Trabajaríamos más el perdón antes de que llegue el día de nuestra muerte. Pero a mí no me importa perdonar porque a mí el que me la hace me la paga. Es tu decisión. Eres libre. Eres libre para tomar las decisiones que quieras, para hablar lo que quieras hablar, para responder lo que quieras responder. Pero vas a darle cuentas a Dios el día de tu muerte. Y Él te dirá qué tanta razón tenías o qué tanta razón te faltó. Entonces, para el perdón espiritual perfecto, necesitamos, si se dan cuenta, necesitamos la fuerza del amor de Dios. No podemos llegar al perdón espiritual perfecto si no hemos recibido la fuerza que viene de lo alto, la fuerza que viene del amor mismo de Dios en nuestro corazón. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, no podemos. Si nosotros no pedimos ni aceptamos esa fuerza, no vamos a poder perdonar verdaderamente. Vamos a tener tal vez la intención de perdonar. Vamos a tener tal vez la intención, pero no va a ser una decisión tan firme como para hacer a un lado todas las cosas, como para no tomar en cuenta, como para no echarle, pero sí supo, pero se dio cuenta, pero él sabía, se hizo así los dientes, y él sabe que me da coraje, y le hizo así los dientes, yo lo vi. ¿Qué ganas? Te estás endeudando con Dios, te estás llenando de amargura. ¿Qué van a hacer esas dos personas? Se van a ir de la mano al purgatorio o al infierno. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que buscar no solamente el perdón, sino el perdón espiritual perfecto. El perdón normal, natural, ese perdón de que sí te perdono, pero te quiero lejos. Ese perdón, sí te perdono, pero ya no te hablo como te hablaba antes. Ese perdón de sí te perdono, pero esto se quedó una espinita clavada en mi corazón. Eso hay que dejárselo al mundo, porque es lo único a lo que puede llegar el mundo. Nosotros tenemos que ir hacia el perdón espiritual perfecto. Y el perdón espiritual perfecto es no tomar tan en serio las cosas, no tomarlas tan a pecho, no pensar, tenía el deseo, la intención de hacerme daño y lo hizo. No sabemos, no estamos seguros, no conocemos todo el pasado de la persona, ni siquiera conocemos todo nuestro pasado y nosotros hemos vivido nuestra vida. Hay muchas cosas que no recordamos, que quedaron bloqueadas en nuestra mente y estamos luchando contra ellas y ni cuenta nos damos. Entonces necesitamos pedir al Señor su gracia, la gracia de su amor para poder llegar al perdón espiritual perfecto. ¿Y cómo vamos a saber que lo tenemos? Dos características esenciales. Puedes pedir el bien para esa persona. Puedes pedir, te duele el mal que pueda recibir esa persona por lo que hizo. Y también podríamos añadir la paz. Regresaría la paz al corazón. En el momento que decidas perdonar y empieces a pedir el bien para esas personas y te duela que tengan que pagar, ese día vas a recibir la paz que tenía Jesús en la cruz. Acuérdense que cuando los de la NASA hicieron el estudio de la sábana santa, dijeron, este hombre sufrió esto y esto y esto y esto, está marcado aquí, está en estos músculos, en esto, todo. Nunca habíamos visto una persona que hubiera sufrido tanto y tuviera paz. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Por eso, uno de los frutos del perdón espiritual perfecto es la paz con la que te quedas. Y si no puedes perdonar, pues entonces te vas a quedar con la amargura, con el dolor, con el estrés, te va a enfermar, te va a amargar, te va a ocasionar todo tipo de enfermedades, gastritis, colitis y todo lo que termine en itis. Bueno, pero pues es una decisión que nosotros tenemos que ir tomando. Antes del pecado original, perdón no costaba trabajo, ni siquiera era necesario pedir perdón, ni era necesario perdonar a nadie antes del pecado original. Pero después, con las pasiones desordenadas que nos mueven ahora a nosotros, se necesita dominio propio. A veces para perdonar necesitamos trabajar en nosotros mismos. Hay que pedir la gracia que viene de lo alto, el amor que viene de Dios, pero tenemos que trabajar en nosotros el dominio, la resistencia a la frustración.
Porque si yo no soy capaz de soportar la frustración, eso me va a llevar a extremos y me va a llevar a que tenga explosiones yo, falta de dominio propio. Necesitamos trabajar, eso necesitamos trabajarlo en nosotros. El dominio propio, necesitamos vencer los deseos de justicia que tenemos para que prevalezca la misericordia. Trata al que te hizo daño como tú quieres que te trate Jesús por el daño que tú le hiciste. Entonces no es nada más perdona y se acabó. No, es que te conviene a ti el perdón, es que te conviene a ti. Feliz esa alma que opte por la misericordia, aquellos que no la merecen. Feliz esa alma. No va a tener una cara de amargura, no va a tener una vida despedazada. Va a poder ser feliz en medio de carencias y de cosas y de esos problemas. Va a poder ser feliz y la fuente de su felicidad va a ser Dios. Por eso es una felicidad que empieza en la tierra y luego se desarrolla por toda la eternidad. Pero si nosotros decidimos hacernos justicia por nuestra propia mano, pedirle a Dios, hazme justicia, sí te la hace. Hazme justicia contra mi enemigo, sí te hace justicia. Si quieres que te pague todo, hace que te pague hasta el último centavo. Pero tú también vas a tener que pagar hasta el último centavo. No nos conviene, sí podemos pedirlo, pero no nos conviene. Lo que nos conviene es el perdón espiritual perfecto. Eso sí nos conviene. Eso nos va a librar de mucho purgatorio, nos va a librar de la posibilidad del infierno, nos va a acercar cada vez más a Dios y tal vez nos llegue a permitir, si alcanzamos la santidad, experimentar el amor de Dios desde la tierra. No tener que morirnos para conocer el amor de Dios. No tener que morirnos para conocer el amor de Dios. Nosotros estamos tan inmersos en los recuerdos dolorosos que traemos desde nuestra infancia, por lo que nos hicieron y por lo que no nos hicieron, por lo que nos dieron y por lo que no nos dieron, que nos hemos privado del amor de Dios. Servimos a un Dios al que no conocemos, lo conocemos intelectualmente, pero todavía no hemos experimentado su amor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está ocupado. ¿Con qué? Con resentimientos, con corajes, con odios. Está el corazón ocupado y el Señor respeta. Es suyo, pero lo que tú quieras dejar entrar es lo que va a entrar. Vean qué importante es querer, desear y buscar el perdón espiritual perfecto para que el Señor venga y tome posesión de lo que le pertenece. Si no, no vamos a conocer. Vamos a servir a Dios. ¿Cuántos de aquí lo servimos a Dios? Hay muchos aquí que son servidores del Señor. ¿Pero eso significa que lo aman? No. ¿Eso significa que ya han sentido el amor de Dios? No. Muchos, hasta que se mueran, vayan al purgatorio y paguen todo lo que deben, van a conocer el amor del Dios que sirvieron en la tierra. Por eso hay que trabajarlo desde aquí. Hay que trabajar, hay que tirarle a tener una experiencia de Dios desde este mundo. Necesitamos esa experiencia de Dios. Pero para perdonar, nosotros decía que necesitábamos trabajar. Necesitamos trabajar el dominio propio, pero también necesitamos trabajar la humildad. Porque si no vamos a llenarnos de indignación. ¿Cómo es posible que me haya dicho a mí? Es que se enojó con su viejo y su viejo ya molesto y todo. Ya cállate, vieja loca. Y me dijo loca. Me dijo loca. Y aquel viejo se sale allá, se va con sus amigos le explican, sus amigos lo calman. No, hombre, sí, la regaste, no le hubieras dicho esto. Y ella, me dijo loca, y eso yo no se lo voy a perdonar. ¿Cómo es posible que a mí me haya dicho? Ya empezó la soberbia, ya empezó el orgullo, ya empezó a trabajar todo esto. Y cuando aquel regresa todo arrepentido, se encuentra una fiera con las uñas y dientes listos para el combate. Y ya no se da la reconciliación que iba a haber. ¿Quién tuvo la culpa? La ofendida. Él tuvo la culpa de lo que ella sintió y ella tuvo la culpa de lo que pasó toda la semana. ¿Quién irá a pagar más? ¿Quién irá a pagar más? Cuidado, tenemos que ser prudentes, somos débiles, nos duelen las cosas, somos vulnerables. No podemos decir, yo no voy a sentir nada. No podemos decir eso, sentimos todo, pero tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Tenemos que trabajar la humildad.
La humildad, ¿cómo se trabaja? Conociendo la grandeza de Dios. El que conoce la grandeza de Dios reconoce su pequeñez. El que no conoce la grandeza de Dios se siente grande y por eso dice, ¿cómo es que a mí me dijeron eso? El que conoce la grandeza de Dios reconoce su pequeñez. Por eso la Santísima Virgen dice inmediatamente, el que es grande y ha puesto la mirada en mi pequeñez. No, cuando dice humildad es refiriéndose a pequeña, no a la virtud de la humildad, sino a la pequeñez. Ha puesto su mirada en mí, en la pequeñez de su esclava. Entonces hay que trabajar la humildad, hay que trabajar conociendo a Dios y, como hemos dicho otras veces, ¿cómo se aprende uno a andar en bicicleta? Te subes a la bicicleta, le das, te caes, te rompes un diente, te raspas la rodilla y después de 2, 3, 4 caídas, andas ya en bicicleta. ¿Cómo aprendes a nadar? Te avientan a la alberca, tragas agua, manoteas, pataleas, hasta que le atinas y le hallas cómo te puedes mantener a flote y ya. No tomas agua toda la semana porque ya te llenaste de agua ese día en la alberca. Y ya aprendiste a nadar. ¿Cómo se aprende la humildad? Soportando humillaciones. Si no soportas que te humillan, se acabó la humildad. Y si se acabó la humildad, qué difícil va a ser que perdones. Porque vas a pensar, a mí, me lo hizo a mí. Imagínense, a mí. Y empieza ya a crecer la soberbia, el orgullo y tantas cosas que se empiezan a mezclar con nuestros errores y vacíos, debilidades, y va creciendo aquel monstruo en nosotros, y es cuando empezamos a poner una cara dura y vemos a aquella persona y cuando aquella persona hace algo bueno, ni para lo que hizo, ni es cierto, no, es hipócrita, yo la conozco, yo sé, a mí háganme caso. Esa persona. Y te vas hundiendo. Cuando llegues delante de Dios, ¿cómo te va a doler? No lo que te hicieron, lo que hiciste. No lo que te hicieron. No te va a doler ni poquito lo que te hicieron. Al contrario, todo lo que te hicieron y perdonaste, te va a dar una alegría. Gracias a esa persona alcanzaste la santidad. No a los que te hicieron bien, a los que te hicieron mal. Porque cuando alguien nos hace bien, no nos lleva a ser santos. Mientras más nos aplaudan, más nos engrandecen y menos santos. Pero cuando alguien nos pone en nuestro lugar, esa persona nos está ayudando a ser santos. Esa persona sí nos está ayudando verdaderamente a ser santos. Entonces, para perdonar se necesita la humildad y se necesita conocer a Dios para poder ser humildes y se necesita practicar, soportar humillaciones para ir creciendo en la humildad. Necesitamos también trabajar el dominio propio. Necesitamos vencer los deseos de justicia que podemos tener en nuestro corazón. Necesitamos aprender a callar. No sea que yo le diga a esta persona lo que sé, lo que pienso, lo que yo descubrí y a esa persona le cueste trabajo perdonar. A lo mejor yo sí perdono, pero a la otra persona le cueste trabajo. Es lo que sucede en los matrimonios. Se casa la muchacha, se enoja con el viejo, su viejo no llega a dormir una noche y se va corriendo con su mamá. Es que es bien malo, es que no me atiende, es que nos deja solos, es que ni siquiera llegó a dormir. Y la suegra se pone con las de esa. Al ratito llega ese muchacho, le dice a ella, ya ándale, perdóname. Y ella, bueno, sí. ¿Y la suegra? Ahora córtenle las uñas a esa fiera. Ahora ciérrenle el hocico para que no se le vean los dientes. ¿Cómo va a ver aquel cada vez que llegue? Siéntate a comer. Veneno le quisiera dar al desgraciado. Aguas. Por eso no hables. Por eso dice el perdón espiritual perfecto es te callas para no dañar. Podrás hablar a la autoridad lícita, podrás hablar a quien ayude a solucionar el problema, pero no para desahogarte, eso no. Podrás hablar a quien tiene autoridad para corregir o podrás hablar a quien tiene autoridad para guiar. Ahí sí puedes hablar, porque si te está costando trabajo manejarlo, es lícito que busques la ayuda. Pero no simplemente a tu compadre, a tu comadre, a tu mejor amigo, porque luego le dices en secreto, pero se va de mejor amigo en mejor amigo y todo el mundo conoce los defectos de aquella persona y les va a costar trabajo perdonarle y amarle y les vas a hacer más difícil su salvación. Cuidado. Hay que vencer los deseos de la justicia, hay que desear mejor la misericordia. Felices las almas
que por amor a Dios son capaces de perdonar, porque Dios va a hacer lo mismo con esas almas. Pidamos todo el amor que necesitamos para dar siempre a los que nos rodean un amor perfecto. Pidamos el don de sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo no hablar, para saber qué decir, para dónde, cuándo, cómo decir, porque si se ocupa ayuda, se ocupa ayuda, si no se ocupa ayuda y simplemente se quiere la persona desahogar, eso sí es un problema, eso sí es un problema y eso sí se paga. Eso sí se paga. Decirle el problema a la persona que tiene autoridad, eso no es pecado. Esa la persona tiene autoridad y puede corregir. Decirle a la persona que puede guiarte en el problema, eso está bien, necesitas guiar. Entonces necesitas pedir ayuda. Si te está costando trabajo, es lícito. Pero decirle a alguien que sea débil y que le cueste trabajo, le va a costar más trabajo perdonar a más personas. Cada vez que oímos chismes, nos cuesta más trabajo perdonar a más personas. Que el Señor nos ayude. No es nada fácil el perdón espiritual perfecto, pero es necesario para salvarnos. Es necesaria la humildad, es todo esto que hemos hablado. Que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos y se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.